Perfecto. Bueno, son las 8:04 de la noche en Santiago de Chile, todavía está claro aquí. Y en Miami son las 7:04 de la noche. ¿Todavía está claro por allá, Roberto Tocayo? Todavía con sol y harto. Qué bien, qué bien. Oye, te saludamos con el cariño de siempre. Qué grato verte, oye, tanto tiempo. Tanto tiempo sin vernos, y eso es lo lindo de la amistad, que no requiere de frecuencia para crecer y cultivarse, y el poder reconectarnos tan rápido para hablar de los temas que siempre nos convocan y nos reúnen. Te mando un abrazo inmenso al sur del continente ese Chile que tanto quiero, una tierra lindísima y muy querida. Sí, oye, bueno, aquí hemos estado con una serie de retos y siempre es agradable conversar contigo porque tú entiendes bastante bien los temas políticos, los temas sociales, los temas económicos y bueno, desde ADN yo creo que lo que nos toca un poco conversar con la Red Santa Cruz y tú desde hace rato que estás siendo parte del tema, pero no nos hemos visto por muchas cosas, ¿no? Pero es bueno siempre actualizarnos. Cuéntanos cómo van las cosas por allá, por Estados Unidos, por Miami. Algo estábamos hablando y surgió la opción de esta buena conversación. Cuéntanos un poquito cómo están las cosas por allá. A ver, resumen un poco lo que estábamos conversando antes de empezar la grabación. Es decir, es un país muy grande, es una economía extremadamente fuerte, más allá de verla desde fuera, el vivirla desde dentro. 330 millones de habitantes que generan yo hago siempre la comparación, una gran rueda de molino que ha ido girando en el tiempo. Llegó la pandemia, esa rueda de molino empezó a detenerse, nadie sabía hacia dónde correr o qué hacer. Esa rueda de molino genera un momentum, se queda quieta en el tiempo y ahora se está volviendo a mover, no a la velocidad de antes todavía, porque tiene que recuperar la velocidad inicial que tuvo, sumar el tiempo perdido y acoplarse a la dinámica de este 2023. Entonces, haciendo esa comparación, el ver cómo se va desarrollando esta gran sociedad con sus diferentes componentes. Lo que digo y lo manifiesto siempre, no es una sociedad perfecta, creo que no existe la sociedad perfecta, pero es interesante de analizar muchísimos de los factores que ocurren. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, nunca se cerró, nunca hubo ese lockdown total que sí hubo en otras partes del planeta. Las tiendas siguen funcionando, los negocios mutaron, la manera del comercio cambió radicalmente, se aceleraron muchísimos procesos. Hay todavía una falencia grande al día de hoy de completar líneas de producción. Ves todavía los supermercados desabastecidos de lo que tú tenías antes, los supermercados que existía todo, de todos los colores, olores, sabores. Sigue habiendo grandes perchas vacías o están siendo ocupadas por los mismos productos, pero en mayor cantidad de espacio físico. Es decir, se siente que hay un antes y un después de la pandemia y que aún no se logra completar, no solamente a nivel de productos básicos del supermercado, a través de la industria automotriz, lo que está ocurriendo por el tema justamente de la fabricación de chips, lo que ocurre a nivel textil. Es decir, todas las industrias están reacoplándose, y ni se diga pues la forma de trabajar de la gente, los mecanismos de trabajo de la gente. Muchas empresas con estas grandes estructuras y estos grandes edificios que hoy están reducidos a espacios tal vez de un día, 2 días a la semana, de ir a tratar de socializar con un entorno laboral y trabajando desde casa o trabajando desde cafeterías, lo que ha generado, sin entrar en la frase cliché claro, la tecnología nos ha ayudado a estar conectados con todo el mundo, pero nos ha hecho alejarnos de la gente. Entonces, Sí. lleva a estar alejado de la gente y te encuentras, llegas a las cafeterías a veces con un silencio. Yo por el oficio, tú sabes, yo siempre estoy observante al entorno.
y sientes ese silencio incómodo porque cada uno está metido en su mundo, cada uno está con sus audífonos, están con sus teléfonos, con sus computadoras y se ha perdido mucho. Yo siento que esta pospandemia ha hecho perder mucho esa sensibilidad o ese contacto hacia las otras personas, hacia el entorno, y cada uno como que se queda ensimismado en su quehacer diario y de ahí no se mueve, ¿no? Es un factor, te digo, interesante analizar y una banderita roja de alerta también a lo que nos ocurre a nosotros como personas en el día a día, ¿no? Claro, brutal. Oye, antes de tener esta conversación contigo, estuve revisando un poco las cifras de nuestra plataforma. Son cifras pequeñas porque nuestro esfuerzo es más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Esto no es TikTok, no es un espacio de masas, no es nuestro anhelo. Nuestro anhelo es ser 100 y 100 no siempre los mismos, que estamos permanentemente, eso sí, conectados cada semana en un grupo de 30.000, que es hasta donde vamos en este momento, ¿no? Pero la red como tal, somos 100 personas y obviamente eso hace rico la conversación, porque tenemos muchas opciones dentro de los 30.000 de ser parte de esos 100, ¿no? ¿Has visto estos programas que dice 100 latinos dijeron, ¿no? Eh, claro, pero bueno, acá nosotros una semanita decimos ojalá latino, dice ya lo que estamos leyendo o mirando 100. Bueno, y esta semana tuvimos esta conversación con Juan Chamorro, que ahorita que tú mencionas lo que estás diciendo con tanta propiedad, oye, pucha, el Juan decía, tuviste la entrevista, ¿no? Sí, por supuesto, la vi entera y me la repetí. Me la repetí porque había partes, es increíble, es increíblemente conmovedor el relato. Es brutal, ¿no? Esa parte en la que Juan dice que sigue haciendo sus ejercicios y De, disfrutando de de la, no tener que golpearse contra la pared. Ajá. de la rutina diaria, es decir, es realmente increíble, te digo, En 5 metros cuadrados tenía que hacer el ejercicio que cualquier persona normalmente haría en un gimnasio, ¿no? sí, un relato muy duro, una conversación extremadamente dura, de una experiencia que te marca de por vida, ¿no? Es una experiencia, y más aún habiendo estado prácticamente 2 años en esas condiciones, es decir, con ese cometimiento de delito, en esas condiciones De delito no existente, además. O sea, bueno, por eso hago las comillas, es decir, con ese claro, cometimiento de delito, estar cumpliendo esa condena y hoy ser un paria, expatria, botado de donde naciste y quitada la partida de nacimiento. Es decir, eh, ese es un tema complejo, ¿no? Por donde lo veas. así es, así es. Qué bueno que me digas que lo viste 2 veces, porque realmente yo también me lo vi, creo que me lo he visto 3 veces y sigo descubriendo mensajes que están en la mirada, por ejemplo, de Juan cuando dice algunas cosas. Yo les he recomendado a algunos de los amigos de la red que me han escrito, igual que tú, eh, que no solamente lo escuchen, porque algún momento algunos les recomendaron, decía, mira, si no estás con mucho tiempo, ponlo como un podcast, ¿ya? Sí, Y ándalo escuchando en el auto, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta conversación con el lenguaje verbal que él pone en algunos momentos, fue un tema que alguien me dijo, oye, es que es brutal porque transmite tanto esa mirada de este hombre que es realmente, pucha, de una fortaleza enorme. Entonces, claro, me quedé mirando y claro, cambia radicalmente algunos mensajes que son muy potentes, pero con eso son súper de fondo. totalmente. Y si te pones a ver en el tema comunicacional, no es solamente lo que dices, es el cómo lo dices. Y tú ves una expresión y una honestidad en la manera de expresar el mensaje y de contar su vivencia y de tratar de suavizarla y de tratar de ponerla en un contexto de cotidianidad, si cabe el término, cuando realmente es algo para nada cotidiano. Entonces, hasta cuando te hace la broma a ti de que tenían una carrera igual y paralela y en un momento, bueno, pero a ti solo te falta este.
tienes este gap. La bestia, como digamos en Quito, en Ecuador, la Llegar, bestia. llegar a bromear de ese estilo Claro, y poner en la cotidianidad algo que no está en la cotidianidad, te da la idea de que hay mucha sí. fortaleza, ¿no? Y capacidad de asimilarlo para poder crecer en base a ello, ¿no? Porque si no, no vas a salir nunca de ahí. Oye, sí, no, totalmente. Y bueno, la idea hoy era conversar contigo y con nuestra red y obviamente sacar al aire esta entrevista con alguien tan valioso como tú, Roberto Rodríguez Reyes, eh, un famosísimo eh, comunicador, analista de Ecuador. No todo el mundo te conoce en la región, pero de seguro te conocen muchísimos en la región. Entonces, ahí también esto es un poco la virtud de las redes, ¿no? Ponernos en conocimiento, ves tú allá en Estados Unidos, yo acá en Chile, los dos ecuatorianos, pero tú, digamos, estás haciendo una carrera muy interesante allá en Miami. Mira que a Juan Chamorro, nicaragüense, le ha tocado irse a Estados Unidos y nosotros vemos en nuestra red que el tercer país que más nos lee en este momento es de Estados Unidos. Y si yo lo miro por regiones, la cuarta región que más nos lee, después de Pichincha, Santiago, región metropolitana, Guayas, es Florida, ¿no? Donde tú estás. Entonces, es esa rueda que tú estabas mencionando, por eso puse yo rápidamente la figura del hexágono, que es como nuestra rueda imperfecta, ¿no? Es nuestra rueda imperfecta, porque finalmente todas las figuras geométricas están dentro de una circunferencia que es como la perfecta para rodar, ¿no? Pero esto camina bastante mejor que un triángulo y bastante mejor que una línea recta, que siempre decíamos nosotros en Holanda, la línea recta es como Estado versus mercado, ¿no? Y cada vez Mm. que tú tienes que hacer eso, la forma más elegante de verlo es el péndulo, pero no caminas, vas y vuelves, ¿no? Entonces, si quieres dar una vuelta de 180 grados, es, pucha, complicado. En cambio, en este, como que vas pasando de ladito en ladito, un poquito más suave con el hexágono, y tienes estas fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas que se producen en ese rodamiento, ¿no? Hablando de política, que es lo que hablábamos con Juan. Y a Juan le tocaron las centrífugas, y nosotros, gracias a Dios, seguimos en la centrípeta, ¿no? Entonces, que seguimos construyendo estos elementos y el diálogo está para eso. ¿Tú cómo ves la necesidad del diálogo en un país que sin duda está en este momento ya no solamente actuando como policía del mundo, sino que está efectivamente actuando como una de las pocas cartas que nos quedan en Occidente para asegurarnos la paz? Es decir, el diálogo es fundamental y desgraciadamente se ha ido perdiendo en el tiempo. Hablo del diálogo formal, franco y estratégico, el diálogo hacia el mediano y largo plazo. Eh, y hemos estado en una conversación cortoplacista, producto de las elecciones o de la coyuntura. Y yo te digo, no es echarle la culpa, pero mucho es lo que ha ocurrido desde el análisis que hacemos nosotros en el centro político acá en Miami, es lo que ha ocurrido a nivel de la generación de tecnología y plataformas. La facilidad hoy de poder viralizar un mensaje, la necesidad del ser humano de ser validado a través de likes, la necesidad del ser humano hoy de ser aceptado a través de una publicación o de un quote o de un statement que lo das en un momento determinado para brillar dentro de esta atmósfera digital. Entonces, yo creo que esos elementos que sí digo son positivos en muchos de los casos, pero hacia otros han llevado a banalizar la generación del mensaje, creyendo que esa generación de mensaje unidireccional es parte de un diálogo, cuando realmente lo que busca en la gran mayoría de los casos es simplemente establecer una posición, quedar bien con un grupo, decir un algo y ser recibido socialmente con esa aprobación de likes o con esa aprobación de gente que opina o te retuitea
qué sé yo, a través de lo que son las comunicaciones en redes sociales. Entonces, yo creo que eso nos ha ido haciendo perder mucho y también nos ha ido haciendo perder la manera de ver las cosas, porque antes tú para informarte prendías una televisión, cogías un periódico, te informabas de otra manera. Hoy te informas rápido, directo, de inmediato, estás con el aparato en la mano y sabes exactamente qué está pasando, o te pueden mostrar qué es lo que tú debes sentir para que creas qué es lo que está pasando. Entonces, sin irnos a teorías de la conspiración, pero sí hay una fuerte forma de poder desviar criterios o de poder desviar sentimientos sociales masivos de manera fuerte y potente a través de estos nuevos mecanismos, estas nuevas formas de comunicación. Yo creo que eso ha ido haciendo que estos grandes y trascendentes diálogos de poder generar políticas públicas de impacto serio y potente a mediano y largo plazo se traducen en vamos a ver cómo se viste tal o cual presidente, qué es lo que enfoca la imagen, no sé, del mandatario en Ucrania, cómo sale el mandatario ruso vestido en tal o cual cosa. Entonces, ¿cuál es la semiótica que se está enviando a través de estos mecanismos? Pero se analiza la coyuntura, el hoy, aquí, el ahora, y se deja de ver ese diálogo trascendente y profundo, que es el diálogo, como digo, al mediano y largo plazo, en el bien de las naciones, en el beneficio de los ciudadanos de este planeta, porque una guerra no beneficia a nadie. Dos países en conflicto solo benefician a quienes venden armas y a quienes están interesados en el negocio de la guerra. Entonces, empezamos a ver este tipo de movimientos, empezamos a ver este tipo de situaciones que van generando esta sensación de zozobra, esta ansiedad social y, y quedas en un nivel de angustia y por la banalización, si cabe el término, de la información que está, y uno va cogiendo, y uno va cogiendo, y uno va cogiendo, y uno va cogiendo, y uno va viendo, y yo creo que por ahí se ha perdido esa parte, retomando lo que decías, Tocayo, del tema del diálogo. La coyuntura, lo urgente, se fue comiendo lo importante. Sí, 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 sí. O sea, yo recuerdo conversaciones con uno de mis 9 hermanos, porque nosotros somos 10, tú sabes, y mi hermano intermedio, que es como, tú sabes, el mayor se va haciendo cargo del intermedio y así va la secuencia, y el intermedio era el que se hizo cargo un poco de guiarme a mí. Entonces, claro, yo siempre he conversado con él, y él me decía alguna vez esta famosa frase que, claro, yo cuando era un niño no entendía ni siquiera quién era Andy Warhol, ¿no? Ah, Pero él me hablaba de Warhol como hablarme de alguien que yo debía saber, pucha, yo tenía como 8 o 9 años, claro, y claro. él me decía, oye, Warhol decía que en algún momento todos tendremos nuestros 5 minutos de fama, ¿te acuerdas de esa frase, no? Sí, por supuesto. Eh, entonces, llegamos a este tema y yo en esa época no cachaba nada. Y después cuando estaba ya en la universidad y que podía entender un poco las cosas, decía, qué loco esto, 5 minutos de fama, ¿cómo va a ser? Yo era periodista en el diario Hoy en esa época y decía, ¿cómo? O sea, lo que tú estás diciendo ahora es como llevarle a uno a esta retrospectiva, ¿no? Con Juan lo conversábamos, con Juan Chamorro lo conversábamos mucho en el posgrado acá, porque, bueno, tú sabes, su padre era dueño del Nuevo Diario, que es como el diario Así El es. Comercio, ¿no? De, Y Pedro Joaquín, su tío, ¿no es cierto?, de la prensa, etcétera. ahí Entonces, están eran involucrados como los dos siempre. grandes diarios, ¿no? Sí, porque los Sí, sí, Chamorro sí. eran sí, bueno, hasta hace poco eran los magnates de la comunicación de su país. Y cuando Juan Chamorro te da este testimonio de que finalmente llegó a Estados Unidos con una mano adelante y una mano atrás, porque lo dijo así, ¿no? ¿Qué? Con la ropa Eh, puesta, con la la ropa ropa puesta, puesta, dijo. con la ropa puesta, dijo, claro. Claro, y cuando abrimos Hexagon en Nicaragua, yo me acuerdo habernos hecho un brindis en su casa y la casa tenía un gran cafetal hermoso y después nos fuimos a una isla que tenían ellos en el lago de Nicaragua y estuvimos, él iba navegando, ¿no es cierto? Algo que tú en Miami lo vivirás casi cotidianamente porque es parte del estilo de vida, ¿te fijas? Eh, pero, pucha, de allí a lo visto y a lo pintado en la entrevista, pucha que es necesario tener esos 50 minutos de mirada a ese ADN que te permite ver como alguien que lo tuvo en su momento todo, poder, popularidad, porque Juan era el candidato
con mayor probabilidad de ser presidente. Y bueno, quizá lo sea, pues, ¿no? Por eso le preguntaba yo de la política. Pero tener que volver a cero, porque imagínate que tienen un país entero absolutamente sojuzgado con mecanismos de comunicación que valen mucho más que lo que en su momento eran las dictaduras a bala. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo te digo, ahora con el agravante de la democratización de la fama, donde cualquier persona con un aparato puede generar opinión, generar peso, generar estabilidad o desestabilidad, al menos en la parte social de los gobiernos. Entonces, es complejo el momento comunicacional y claro, él tuvo un peso específico a través de los medios de comunicación y Juan puede entender perfectamente bien lo que es el poder en un momento llevar un medio con una tendencia y luego que no tenga o que se vaya hacia otra tendencia, lo conflictivo que puede llegar a ser y el peso específico que tiene en una sociedad. O sea, yo te digo, nosotros hemos conversado con gente que tiene muchos recursos de todo tipo, no solamente monetarios, ¿no? También políticos, también. Bueno, ese es el tema de los líderes, ¿no? Como tú, como Juan, como otros líderes así valiosísimos de nuestra Latinoamérica. Eh, Oye, y hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero mantener un perfil bajo. Aún a sabiendas de que el nuestro es un espacio de diálogo por la paz. El diálogo hexagonal siempre ha sido eso, ¿no? Eh, pero mira que un factor que se ha ido instalando en general es el miedo. Claro, tú estás en un país libre donde no hay miedo, ¿ya? Yo también estoy en un país libre donde no había miedo y ahora como que se ha vuelto a recuperar la tranquilidad y ya no hay miedo, ¿no? Después de lo que ha ido pasando acá en Chile, ya estamos más tranquilos. Pero por ejemplo en Ecuador, en nuestro Ecuador, muchos de los amigos que podrían hablar y podrían decir su verdad, no quieren decirla, porque ese fenómeno de lo que le ha pasado a Juan, todo el mundo lo comenta con perfil bajo, todo el mundo lo comenta para abajo, pero dicen, pucha, qué terror, porque también hay gente en Ecuador que está siguiendo ese camino y con esas prácticas, y no queremos en algún momento tener la preocupación de, de, que pase una cosa como esa. A veces te lo dicen, a veces no te lo dicen, pero es importante poderlo conversar, porque muchos lo van a ver y esto que estamos conversando ahorita les va a llegar al corazón, ¿no? Porque sin duda esa es parte de la solidaridad que tenemos que transmitir en la red los que podemos hablar. Yo creo que has tocado un factor extremadamente importante. Yo, como tú sabes, trabajo en el tema de comunicación, me especializo en comunicación política, de hecho, y tengo la oportunidad de trabajar con mucha gente en ejercicio del poder del cargo público en campaña y en carrera hacia el ejercicio, hacia la búsqueda del ejercicio del poder público. Uh, y dentro de esto, el miedo, sin duda, es un factor importantísimo en la construcción de muchos mensajes y de muchas campañas. Ahora, el tema es cuando se aborda el miedo, eh, tú corres el serio riesgo de encontrarte con alguien que ya lo haya perdido todo. Y cuando te encuentras con esa persona que ya lo ha perdido todo y le enfrentas al miedo, ten cuidado con lo que pueda pasar, porque es una bomba de tiempo. Esa persona que ya lo ha perdido todo no tiene miedo a nada, va a irse con todo. Entonces, eh, es una bomba de tiempo que va a detonar en cualquier instante. Y esa incapacidad de poder expresarte de manera libre, porque nuestras políticas ahora de pronto dejaron de ser, ya no somos derechas, izquierdas, centros, ahora todos nos unimos, se arman los unos partidos, se unen con los otros, la cantidad de partidos, ideologías, etcétera. Entonces,
nadie habla. Entonces, si estás a favor de una política, tú estás a favor de este. Entonces, como estás a favor de este mandatario, por lo tanto, eres calificado o descalificado o denostado hacia tal o cual cosa. Entonces, hemos perdido también, ojo, como sociedad, producto de ese miedo, esa racionalidad del saber escuchar. Lo que se llama la escucha activa, escuchar no para reaccionar, escuchar para Claro, entender. exactamente, Entonces, exactamente. la escucha Sí, activa, nosotros la estudiamos en la Escuela de Negociación en Harvard. El tema de escuchar, el profesor Fisher decía, la escucha activa, la capacidad del ser humano de escuchar para entender y no escuchar para reaccionar. Entonces, esa escucha activa la hemos anulado, la hemos dejado en la mínima expresión. Entonces, nos convertimos en seres unidireccionales de mensaje, descalificadores del otro. Esas son las premisas. A partir de ahí empecemos a conversar. Entonces, no puede lo que te decían a nosotros de chiquitos que siempre nos dijeron, porque esto no es nuevo. Esto viene de no, siempre. A nosotros de chiquitos, no hable, mijito, ni de política, ni de deporte, ni de religión en la mesa, porque se así va a es. armar un rollo. Entonces, esto te digo, no es nuevo. Que hoy esté mucho más susceptible o más a flor de piel, la sociedad esté mucho menos permisiva con el dejar pasar una expresión. Porque claro, te metes a Twitterlandia y el círculo rojo en Twitterlandia, tú dices, qué buena política que hicieron con esto. Tú estás a favor de este gobierno y te empieza la avalancha. Qué gran Sí, trabajo que hizo el gobierno anterior, pero si esos fueron peores, hijo. Entonces, no llega a ningún lado con lo que ocurre. no, Entonces, pero juegas con ese factor. Lo importante y lo que debemos luchar como sociedad es tener la capacidad, la madurez, poder llegar a algún momento a la madurez, de poder expresar tus ideas de manera libre, sustentarlas si tienes los argumentos, debatirlas con otras personas, porque eso es lo que enriquece realmente a la sociedad, eso es lo que enriquece el diálogo, porque si hablamos de democracias y de luchar contra el totalitarismo y estos poderes autoritarios, no podemos comportarnos igual. Tenemos que comportarnos diferente. Tenemos que ser personas que escuchemos, personas que estemos abiertas al diálogo y personas que no digamos, aquí se dice lo que digo yo porque yo soy el dueño de la verdad, la razón y la vida. Entonces, ahí tenemos unas cuantas cosas como sociedad que nos tienen en deuda y son unas cuantas banderitas rojas que digo yo en el camino que hay que ponerle el cascabel al gato. sí, hay que poner el cascabel al gato. Y de hecho eso es lo que tú sabes, eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Finalmente, sin miedo, porque logramos irnos antes de que nos pase lo que le pasó a Juan, porque finalmente uno dice, mira, si yo estoy en Ecuador, o mucha gente de Perú también nos dice lo mismo, si yo estoy en Perú, o de Colombia, o de Argentina, o de Brasil, porque esta cosa, lo que estamos viendo en América Latina, pero también el mundo, eh, esto es así. En África te lo dicen igual, en Asia no se diga, en la propia China, ¿no es cierto? Cuando conversas con los amigos que están allá. Este es un tema súper complejo porque es global y el terror termina siendo un factor que inhabilita la libertad, ¿no? Y el rato que no tienes libertad, estás listo. Entonces, el valor máximo a construir sectorialmente en alianzas, ¿no? Estos cross-sector partnerships, es la libertad. Y un poco generar estas fuerzas que tú ves en esta lámina, ¿no es cierto? De ir creando ese capital social que como que rehaga ese círculo virtuoso de la libertad. Uh -huh. Se tiene que ir conversando, ¿no es cierto? Hacia adentro. Y claro, el hexágono no está fuera del círculo, está dentro del círculo, apuntando al círculo más importante, que es donde está esa energía de fondo para que esto sea sostenible, que es la cohesión total, ¿no? La cohesión total. O sea, ahí tú estás hablando muy bien del tema de los medios, conversamos con los amigos que están en la academia, que ahora ya casi las fuerzas les están uniendo a una sola, ¿no? En Inglaterra le llaman el Acamedia, Mm. ¿no? Porque los académicos son cada vez más mediáticos y los mediáticos son cada vez más académicos, ¿no? Tú mismo estabas hablando ahora de Harvard, ¿no es cierto? Y efectivamente es eso, ¿no? O sea, es una academia, lo que acabas de decir, el tercer sector con los non-governmental organizations y las civil society organizations,
que es otro pilar que se mueve por su cuenta. Obviamente, los negocios, las agencias internacionales de inversión, los gobiernos, hay que decirlo, pero el foco que nosotros hemos visto, que es donde todo el mundo se encuentra, por estas mismas circunstancias, son las comunidades, ¿no? Lo que estamos creando nosotros en esta red Santa Cruz es una comunidad con este ADN, pero todo el mundo está creando sus comunidades. Y estos diálogos empiezan a darse, ¿no? Te doy un número como para que tú veas. Y el diálogo hexagonal tenía cerca de 2.000 a 2.500 personas de toda la región cuando empezaron las redes sociales. Y a nosotros nos parecía hartísimo. 2.500 personas en el año, pucha, 90 y tanto, o 2.000, no sé, pues, era un montón. Pero ahora tener casi como 10 veces más eso, es porque tengo una comunidad más grande, pero la nuestra es infinitamente pequeña al lado de comunidades como la que estaba yo mirando ahora un poquito con un colega acá en Chile, la de la radio Bio Bio, por ejemplo, ¿no? Donde está Tomás Mochati. Oye, Mochati tenía 230,000 likes a su tema que lo sacó hace unas horas. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, Mochati es la persona que le dice las verdades a los políticos y a los empresarios, ¿no? Y obviamente ese hombre no va a meterse en la política como suele pasar en nuestro país o en nuestros países. No, el hombre está en la bio bio, que es un poco lo que eran los chamorros en su país, pues, ¿no? Pero ves cómo las circunstancias se empiezan a complicar. Ahora, dentro de todo eso, acá en Chile, el rechazo en septiembre y ahora el segundo rechazo, porque así es como lo estamos catalogando acá en Chile, de la reforma tributaria que no pasó, es brutal. O sea, Boric, cuando se le rechazó la constitución, en la que ellos dijeron que sin constitución no tenían programa de gobierno y que mejor se iban a la casa, bueno, perdieron, fue rechazada y no se fueron a la casa. Dijeron, no, no nos vamos a la casa porque vamos a hacer 3 reformas en vez de la constitución. La reforma tributaria por la igualdad, la reforma de las pensiones para que se termine el sistema y la reforma de la salud. Pero, oye, acaban de perder una de las 3. Y sin esa, las otras 2 no son dables. ¿Qué van a hacer? ¿Te fijas? Entonces, claro, Mochati sale, ¿no es cierto?, con más claridad a decirles, señores, o sea, ustedes como políticos, como gobierno, son peligrosos, les dice hoy. Es peligroso, imagínate. Ya cuando un periodista te dice que eres peligroso, con 230,000 likes, ya tú te imaginas lo que va a pasar desde mañana, ¿no? Entonces, oye, ya sientes un poco como lo que uno ve en los canales gringos, ¿no es cierto? Que tú estás allá y lo estás mirando a diario. Bueno, acá hay eso. En Ecuador sería maravilloso que alguien lo diga, pero la gente está callada. Sí, y como te digo, es parte de ese proceso de madurez de la sociedad. Yo creo que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir llegando hacia allá. Insisto, no es esta la sociedad perfecta, pero sí tiene muchas cosas buenas, interesantes a tomar en cuenta. Y esa madurez que a ratos, esa libertad, pues se puede entender como libertinaje en muchos casos, porque la gente va y te dice las cosas y te pone los puntos en las IES, no solamente dice peligroso, te hace broma, te ríe, te hace cháchara. El programa de la noche del canal, Jimmy Fallon agarra y te hace, pero te hace trapo en la noche y se empiezan a burlar de ti, a Biden un par de veces que le ha pasado al presidente Biden, que estaba saliendo, medio se Claro, desorienta desorientado. y lo han agarrado, te digo, como Como se dicen en dice acá en Chile, Chile, para el chuleteo. y dice, no Sí, estaba ni ahí el hombre. Entonces, claro. lo cogí, claro, lo tiene, pero, y en los programas serios, la broma llega hasta ahí. La broma va hasta ahí. La broma tiene un límite. La broma, se hace la broma. No es que no se pueda hacer. Se hace la broma, pero la broma va hasta ahí. A rato se pasa. A rato se pasa. Pues ya depende ya del ojo y del gusto del marchante. Pero la gente dice las cosas.
La gente le opina y la gente va y la gente le dice al señor Trump lo que opina de él. Al señor Trump lo investigan, entran a su casa en Mar-a-Lago, sacan los documentos. Al presidente Biden entraron a su casa y sacaron también documentos reservados, y no se oculta ante la prensa. Va la gente de la policía, coge, sacan los documentos, sacan las cajas, las llevan para investigación y análisis. Es decir, eh, hay un proceso, te digo, donde la gente puede decir las cosas y opinar. Tú ves a un demócrata y a un republicano sentados conversando y confrontando ideas, pero están confrontando ideas a nivel no solamente de temas económicos, sino que están hablando lo que está hoy muy, muy en boga y muy, muy a flor de piel, que es todo el tema del aborto, la permisibilidad del aborto, el tema LGBTI. Claro, Se habla del claro. tema del consumo de drogas, la legalización, porque ahora resulta que el cannabis, hay un cannabis que es medicinal y hay otro que es recreativo. Entonces, todas esas son los temas de conversación y de debate. Entonces, ok, entonces, se va a legalizar, usted va a legalizar esto, sí, el consumo, sí. Ron DeSantis empieza a hablar ahora sobre el tema de la educación a los niños, la educación sexual a los niños, desde cuándo debe darse, se debe dar sí o no, se debe hablar de los temas LGBTI o no a los niños, desde qué edad. Entonces, se está hablando de eso, se está tratando de adaptar este nuevo proceso, estas nuevas sociedades, estas nuevas formas este sinceramiento a lo que ocurre en todo en la telaraña social, en el entramado social. Se está visibilizando cosas que han existido siempre. Lo que pasa es que ahora sí se las habla sobre la mesa. Sí. Entonces, el diálogo va hacia allá. Entonces, el diálogo no Exactamente. solamente se centra en temas de corrupción, no solamente se centra en temas de la coyuntura del hoy, no se centra en un asunto de un robo a un establecimiento, que también ocurre, pero ocupan su espacio dentro de los niveles de importancia de información noticiosa, ocupan su puesto. Y los temas de diálogo trascendentes se conversan y tú ves en una mesa de diálogo y es delicioso para quienes estamos en el tema de la comunicación y se ve mucho en las elecciones. Cuando tú tienes a los jefes de campaña, el chief of staff de los demócratas, el chief of staff de los republicanos, sentados en cualquier medio, no es que van al uno, Claro. todos, y está el uno vestido de rojo, el otro vestido de azul, y conversan del por qué su candidato sí debe ganar y por qué el otro no, y están en unas conversaciones que son muy acaloradas, pero extremadamente enriquecedoras, porque una cosa es discutir con fundamentos y otra cosa es pelear. Entonces, hay que aprender a discutir, hay que aprender a confrontar ideas, que es distinto, muy distinto a pelear, muy distinto a sacar de contexto frases, palabras o historias. Entonces, yo disfruto mucho de esas oportunidades de poder ver esos diálogos enriquecedores del por qué es importante la campaña en tal o cual país, por qué Seattle tiene un papel, por qué Utah juega un papel acá, por qué la gente se está en Washington haciendo tal o cual cosa. Entonces, y se confrontan y se dicen las cuatro verdades en la cara, porque ustedes no han hecho esto, ustedes no se... Dice un ratito, sí hemos hecho lo de aquí, pero lo de acá, bueno, eso sí no nos alcanzó. Y también hay mea culpa. Hay un reconocimiento también de decir, ¿sabe qué? Sí, esta parte no hicimos porque nos enfocamos en esto otro. Entonces... Me hiciste acuerdo de la encíclica del Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, la verdad en la caridad, ¿no? La verdad en el amor. O sea, cuando es de verdad, hay caridad social, ¿no? Y creo que ese es un poco el tema de fondo. Como te preguntaría ahí, querido Roberto Tocayo, ¿cómo que en Ecuador y en los países de América Latina la verdad se ha ido perdiendo, ¿no? Una cosa que hemos topado hace un ratito es el tema del temor, ¿no? Pero otro, y he topado el tema de la libertad, obviamente, por lo de Juan, pero la otra cosa es la verdad, ¿no? O sea, la verdad está absolutamente maniatada en este tiempo y lo que un poco uno mira con mucha pena es que nuestros países están viviendo, por ejemplo, un debate que es realmente absurdo, que es el debate entre el socialismo del siglo XXI versus todos los demás. Es casi como la momia versus, ¿cómo se llamaba?
Martín Carraquian, ¿no es cierto? Titanes Luchador en el ring. sordomudo, Wow. claro, titán en el ring, ¿no es cierto? Entonces, oye, la momia, y claro, pucha, la momia es una cantidad de vendajes, ¿no es cierto? Nunca supimos quién era la momia, ¿cachas? O sea, de verdad, nunca supimos. Entonces, yo digo, oye, qué increíble, ¿no? Porque estamos todos viviendo la economía mediática de la momia, eh, y nos olvidamos de esas verdades que tú ves que los países desarrollados están discutiendo para la pospandemia, para la postguerra, porque ya algunos se están adelantando a lo que venga después de la guerra, eh, y nosotros seguimos anclados. Bueno, acá en Chile ya es paradigmático porque está anclado a los 50 años desde el golpe, que fue en el 73. Ya vamos al 2023, ya son 50 años. Wow, son Eh, 50 años. Oh, claro, entonces imagínate, ya es como hora de esto. Claro, en Ecuador ahorita estamos anclados a lo que pasó en el 2007 al 2017, pero tú y yo, por ejemplo, no estamos hablando de ese fenómeno que pasó en esos 10 años, porque ya nos fuimos. Pero en cambio es increíble cómo la gente ya sigue pegado a eso y lo único que va a generar es que tengas que tener ese tema repetido 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, es porque que esa verdad ocupa el espacio. lo que pasa es que sería interesante también alguien que haga acuso de recibo de la responsabilidad del cargo. Entonces, que agarre y diga, porque entiendo yo, y te digo con conocimiento de causa, de la gente al menos con la que he trabajado en el tema de comunicación, tú sabes a lo que te enfrentas. Tú sabes que si estás aspirando a una presidencial, sabes lo que ocurre en la presidencia del país. Sabes lo que está pasando ahí, sabes cómo se maneja su constitución, sabes cómo están las leyes, sabes cuál es el PIB, sabes todo lo que tienes que saber para enfrentar esa economía. Ahora, el rato que tú llegas, no puedes pasarte el primer año echándole la culpa a los gobiernos anteriores Claro. y responsabilizando a los anteriores. Acusa recibo del cargo y empieza a actuar ya, porque debes llegar con un plan. Se supone que debes llegar con un plan. No se supone que llegas. Entonces, vamos el primer año, vamos a hacer auditoría. Entonces, vamos a hacer. ¿Y qué pasa en ese año de auditoría? Cerrado por, como ocurría cuando ibas a las tiendas en Ecuador, decía, señor, necesito comprar un lápiz, cerrado por inventario. Y no te vendían nada porque estaban inventariando. Mm, No puedes cerrar el Estado por inventario. Entonces, claro. tienes que acusar recibo, ser responsable y empezar a trabajar con un plan que ya debiste tener establecido, enfrentarlo a la realidad, llevar esa teoría a la práctica. Una cosa es con guitarra, otra es con violín. El rato que ya llegas a ejercer la función pública y te enfrentas a lo que ahí tienes y te empiezas a enterar de lo que es un presupuesto prorrogado, te empiezas a enterar de lo que es modificar un PAC, te empiezas a enterar de las asignaciones, de las ejecuciones, qué pasa cuando no hubo ejecución presupuestaria total de un año a otro. Es decir, pero se supone que eso tú ya lo debes tener previsto con tu equipo técnico. Contigo hemos tenido la oportunidad en su momento de trabajar en esas mesas de diálogo con equipos Sí, técnicos pues, claro. y cada uno en su rama, y tú en la parte económica, explicar a la autoridad electa en función y demás, cómo se maneja el tema económico, cómo se maneja la contratación pública, es decir, porque tiene un nivel de complejidad, no vamos a decir que es sencillísimo. Más aún, luego viene ya de la carpintería, como le llamo yo, viene el otro tema ya del tema político, la relación política, el manejo político, la ocupación de cargos ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero meter en esa jardinería, pero a lo que voy es que la persona debe llegar al cargo que sea, consejero, concejal, alcalde, presidente, etcétera, en el país que corresponda, sentarse en el escritorio, firmar su nombramiento, recibir el acta de recepción del nombramiento y empezar a trabajar sin echarle tierra al gobierno anterior, porque No corresponde, no no corresponde. corresponde. O sea, ya venimos a esto, ya sabíamos a la que veníamos. No me digas Oye, que piensa si una persona se divorcia y se pasa hablando con su nueva pareja de la pareja anterior. tal cual. Tal cual, Entonces, y ¿no es eso cierto? desgasta además el diálogo social, porque la gente entonces toma partido o del uno o del otro. Entonces, todo lo que hizo el anterior estuvo mal. Y si dices que algo de lo que hizo estuvo bien, entonces estás a favor de mi ex, poniéndolo en temas Claro. matrimoniales. Entonces estás a favor de mi ex.
No, Es que, pero es que, o sea, imagínate, o sea, tener a América Latina hablando de Lula, hablando de los Kirchner, hablando de Evo, mm, hablando de todos. Es una locura, es una locura. Entonces, por eso estamos súper atrasados como región. Mira, lo que nosotros hemos tomado el diálogo hexagonal, y este es un aditamento que le hemos puesto, ha sido justamente el tema de Cross Sector Partnerships, CSP, en los ángulos de las fuerzas centrífugas, ¿ya? Para ujú. hacer casi como haría, ¿te acuerdas cuando jugaban Andrés Gómez y Raúl Viver? Uy, el flaco ¿Te Viver, acuerdas? El flaco claro, Viver, ¿te acuerdas, no? El gran mi capitán pana, de la Davis. Oye, muy querido, la entonces, verdad que los estimo al, mucho. entonces decía, ¿no es cierto? Al back de Viver, ¿no? Hay que devolverlo al back de Viver. ¿Te fijas? Entonces, Para que se ponga mal genio, para que se ponga claro, mal para que se genio. ponga mal genio. Se ponía mal genio. Entonces, aquí hay que tirarle, ¿no es cierto? Como el CSP, ¡pap! Te devuelve, ¿no? Viene el gobierno y se quiere ir hacia afuera y romper el capital social y salirse del círculo del capital social. Entonces, los cross-sector partnerships tienen a la red como una raqueta, ¿no es cierto? La raqueta es Mm, una red, ¿no? ¡Ting! sí, Y claro. lo tira de nuevo hacia la otra red, que es la que tienes que pasar. Entonces, en este caso, tienes que saltar la red verde, ¿verdad? Entonces, el gobierno, por ejemplo, dice, me voy a poner de aliado con las corporaciones de negocios, pero con estos tres. El señor rico de la provincia A, el señor rico de la provincia B, el señor rico de la provincia C. Y con estos tres voy a hacer mi angulito acá rojo y azul. Yo rojo, ellos azul. Entonces, claro, acá lo que hay que tener es un devolvedor. Y eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a varios de los gobiernos que tuvieron que enfrentar a los indígenas, que eran los que llegaban con la red verde. Acuérdate el tema minero en Ecuador, por ejemplo. Se pusieron de acuerdo con los inversionistas de ciertos países y se fueron para afuera, pero al Mm, final no pudieron ejecutar los proyectos porque se les pusieron encima eh, las comunidades y otros inversionistas junto con esas comunidades, porque obviamente no tienes tú por qué en la competencia internacional permitir que haya competencia monopolística, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, mira que muchos de los activistas de las ONGs y de la Camidia también levantan la tensión con la red verde y entonces están liquidados. Me acuerdo mis amigos chinos en Inglaterra decían eso, donde están utilizando toda esta maquinaria, todos estos puntos para quitarnos competitividad a China. Y uno les decía, oye, esto no es contra ti, esto es en favor de un tema que tenemos que tomar en cuenta todos, incluidos ustedes. Y al final, ¿qué pasó? La conclusión en nuestros diálogos en Inglaterra fue, ok, listo, está claro que es así, científicamente es así, las organizaciones de sociedad civil lo ven, las comunidades también, los inversionistas también. Ok, entonces vamos a hablar entre las empresas corporativas chinas y los gobiernos, ¿no es cierto?, en China y en sus provincias, y vamos a copiar la tecnología esta y vamos a superarle y vamos a ganarle compitiendo en esto. Maravilloso. ¿Qué pasó? En temas de sostenibilidad, China, que iba en la lona, pasó a ser de los países que más rápidamente crecían en la materia. ¿Ves? Entonces, ese tema de sostenibilidad, que es esa malla verde que ves allí, se puede aplicar también cuando pasa un gobierno como el de acá de Chile, ¿no? Que es un gobierno más sandía, ¿no? Rojo, verde verde por por fuera, fuera y adentro. verde por fuera, rojo por dentro, ¿no? Pero fíjate que se olvidaron de la malla azul, ¿no? Y ahorita ves, ya va el segundo raquetazo que les dan, primero de derecha, en el primer rechazo, y ahora de izquierda también, porque hubo algunos de sus propios miembros de partidos que están con ellos en la coalición que les dieron el raquetazo, por derecha y por izquierda, ¿no? Y lo mismo pasa cuando tú te olvidas del tema y quieres hacer una alianza azul y verde, ¿no? Y te olvidas de la gente.
del capital humano, ¿no? Entonces, ese es el más viejo tema, ¿no? Del viejo extractivismo en el que entras a los recursos naturales de los países y te los llevas como hicieron en los tiempos de la iluminación los grandes países, ¿no? Inglaterra, Francia, etcétera, y fue básicamente a inventariar el planeta y a poner sus grandes empresas, coloniales incluso. Bueno, al final la malla roja fue los movimientos en los que la libertad en India y otros, o en los propios Estados Unidos, el movimiento de derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, tú ves que finalmente, ¿para qué perder tanto tiempo con el cross-sector partnershiping si podemos hacer las paces y triangular en el área chica, eh, que sería un poquito como el área esa, ¿no es cierto?, del capital financiero, el capital humano y el capital natural, Ujú. tomando ese punto central como el punto de fondo, sin darnos tanta vuelta y sin tener tantos costos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Tocayo? Nos quedan como 4 minutitos como para cerrar esta horita de conversación. Yo creo que es acertado lo que dices en torno a, ya existen matrices para el procesamiento de los grandes proyectos. Entonces, no inventemos el agua tibia, trabajemos en conjunto, pero alineados. Yo creo que hay también una desconexión de la parte, de la parte macro, de la parte macro a nivel de gestión de gobierno y de lo que ocurre con la gente en el día a día, lo que está pasando con el ciudadano común, con la gente a la cual esas transformaciones y esos grandes cambios le van llegando en el paso del tiempo. Es decir, no son gestiones que generan no son acciones que generan reacciones que se sienten de forma inmediata a nivel social. Yo creo que sobre todo hacia Latinoamérica estamos muy golpeados socialmente en el día a día. Entonces, la afectación del día a día te mantiene en un desgaste bárbaro, lo que tiene a la gente con esa sensibilidad a flor de piel, esa poca capacidad de escucha, esa poca capacidad de diálogo, esa poca capacidad de siquiera preocuparme en el entendimiento de esto, porque tengo mis propios macro y micro problemas. Entonces, yo sí creo que debe existir una forma de conexión del macro, de las grandes matrices, hacia lo micro, y tiene que existir también un tema que hoy es primordial, y me voy a basar en lo que empezamos, justamente para ir concluyendo. Lo que tú estás haciendo con esto, que se llama comunicación. Tiene que existir una comunicación franca, clara y directa de lo que ocurre en lo macro y de lo que ocurre en lo micro, para que sepamos todos qué partido estamos jugando y hacia dónde estamos yendo. Entonces, pero esa conversación clara viene de una claridad de objetivos, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, si tú no Claro. tienes una claridad de objetivos en el tema minero que tú estás hablando, ok, vamos a hacerlo de qué manera, sí o no. No, sabes que no a la minería, listo, no a la minería. Entonces, ya sabes que tú tienes tu política, no a la minería. Sí a la minería, ya, pero ¿qué minería? Cielo abierto, la de aquí, la de acá, la de acá. Ok, vamos a hacer minería, cielo abierto. Perfecto. Vamos a trabajar aquí. Y a partir de tener un objetivo claro de qué vas a hacer, con todos los componentes que integran la gran matriz, hablando en el caso minero, ok, vamos a establecer una línea de comunicación para que todos sepamos y hablemos el mismo idioma. Vamos a hablar con todos los niveles y vamos a contarle a la gente también qué es lo que estamos haciendo como país en favor del desarrollo hacia el capital minero. Entonces, si no ponemos a jugar a todos los actores hablando en el mismo idioma, y eso viene producto de que no tenemos un objetivo común, y eso viene producto de que el gobierno anterior fue el que hizo malas cosas, entonces Ahí estamos tenemos liquidados. tenemos estas Estamos liquidados. desconexiones, tenemos un cortocircuito Sí, brutal. Eso es como meterte a la tina en el baño y abrazarte a la secadora de pelo conectada al enchufe. sí, claro. Entonces, Ahí estás listo. generas exactamente eso. Entonces, el tema de cada uno de los componentes sociales, cada uno de los componentes de gobierno, cada uno de los componentes que integran el Estado, con una comunicación, primero con un objetivo claro. El objetivo acompañado hoy es más vital que nunca, una comunicación
clara, no propaganda, comunicación clara. Vamos a hacer esto y nos vamos a comunicar de esta manera. Sí. Y esa comunicación debe llegar a todos los niveles de la sociedad para que sepan también qué es lo que ocurre. Acuérdate lo que pasaba hace años. Déjame hacerte una pausa ahí porque es muy valioso lo que acabas de decir en el sentido de ir justamente al cierre de esto. Porque, mira, viste que en la anterior lámina nosotros hablamos de capital humano, ¿no? Sí, 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 sí. Acá le transformamos en capital de gobernanza, porque eso es lo que nuestras herramientas nos dicen. ¿Ya? ¿Ok? Y claro, ahí es donde entra la comunicación y puedes convertirle al diálogo de los stakeholders en este diálogo que es más de inversión. ¿Ok? Cuando tú sales de la lógica del diálogo hexagonal de stakeholders y dejas a dos players como inversionista extranjero, los temas de las nacionalidades en cada país y los temas de las comunidades dentro de cada país para manejar los temas verdes. Entonces te puedes enfocar en los temas de tipos de cambio y los activos, que son, por ejemplo, la mina, le llaman un activo, ¿cierto? O los precios de lo que sea y las tasas para el capital. Oye, y en ese momento, ¡pup!, todo converge hacia el triangulito de adentro. Así es como estamos haciendo nosotros las PACES, esto cross-sector piecing, que es el proceso diferente del cross-sector partnershiping, que es el anterior. ¿Ya? Y eso implica lo que tú acabas de decir con mucha claridad. Es un proceso de comunicación que convierte el capital social en capital de gobernanza y se acabó el problema. La genialidad está en lo sencillo que es. Es decir, no es más complicado. Lo que hace un inversionista, claro, lo que hace un inversionista maduro es eso. Entonces, claro, tú dices, oye, ¿por qué nosotros no lo estamos ejecutando si los demás lo están ejecutando? Tú sabes, en Estados Unidos se habla así, en Europa se habla así, en Asia se habla así, en Australia se habla así. Es en América Latina que no se habla así. Y estamos metidos en el anterior, en vez de estar en este. Entonces, el tema de conversación en la mesa pasa a ser el de la telenovela del día a día, porque no estamos con un objetivo claro de hacia dónde vamos, porque no hay una... Y si tenemos un objetivo, o si el gobierno, cualquiera que este sea, el de hoy, el de antes, el de ayer, el de mañana, tiene un objetivo claro, al menos no lo ha comunicado de manera eficiente a la gente. Entonces, si lo que no se comunica, no existe. Entonces, hoy más que nunca, la comunicación es gravitante para poder madurar, crecer y desarrollarnos en democracia. Porque caso contrario, si no hay comunicación hay una línea conductual vertical, eso ya no pasa a ser democracia. Una cosa es liderazgo, donde trabajamos juntos con un objetivo común para ir a alcanzar un objetivo. Perfecto. Y otra cosa es yo te digo lo que hay que hacer y si no lo haces vas preso. Es muy diferente esa actitud. La una es liderazgo y la otra no. Entonces, tiene que existir hoy más que nunca una comunicación clara, centrada en objetivos claros que tienen que transmitirse a todos los niveles de la sociedad, desde lo más alto y exquisito hasta lo más terrenal y cotidiano. Así es, mi tocayo querido. Oye, qué grato siempre conversar contigo, qué buenas tus palabras finales, porque en realidad la comunicación, la verdad, el diálogo, la libertad y obviamente el honor, que es otro tema que siempre está ahí, nos va a hacer realmente libres, ¿no? Ya me está avisando la alarma que tengo que desconectarme, porque una alarma física que tengo aquí. Sí. Me ha encantado conversar contigo, Cayo. Bueno, te mando un abrazote y cuídate mucho, que tengas una linda semana y vamos a dejar de grabar aquí. Te mando un abrazote enorme, enorme. Cuídate mucho, tocayo. Abrazo, compadre. Ya, que estés súper bien. Bye, bye.